Esto es Tomando Conciencia, un programa del Instituto Milenio de Astrofísica. Toma tu copa y acompáñanos en los próximos minutos en que te contamos de astronomía de forma entretenida. Bienvenidos a todos y todas a este nuevo capítulo de Tomando Conciencia, un podcast de astronomía en los que invitamos a hablar de ciencia de forma entretenida con tu bebida favorita. Mi nombre es Macarena Estrella Pacheco y soy la encargada de divulgación y comunicaciones del MAS. Me acompaña, como siempre, Manuela Zócali, que es la subdirectora del Instituto Milenio de Astrofísica. Y además, hola a todos. Hola, Manu. Y además es la directora de nuestro programa de divulgación, Observa Más, en el que se suscribe este programa. Junto a ella también nos acompañan Rodrigo Contreras Ramos y Álvaro Rojas Arriagada, quienes son astrónomos. Hola. Y que, como les he contado en otras ocasiones, forman parte de nuestro comité creativo de divulgación. Ya vamos en el capítulo 3, así que estamos súper contentos de estar en este tercer capítulo. Así que les vamos a preguntar a ustedes también con qué nos están acompañando. Manu, ¿con qué estás? Yo tengo un cafecito, porque ya que es mañana y me queda un largo día de pega, creo que la cafeína me viene bien. No, yo también estoy con un poco de frío esta mañana, así que estoy a cafecito, ya me tomaba, este es como el tercero, en verdad. Harto cafecito para esta mañana muy helada, ¿cierto? Y Álvaro, ¿con qué nos está acompañando tú? No, bueno, hoy día también por ser mañana queda un día de trabajo y además soy bastante fanático del mate, así que hoy me estoy acompañando con varios matecitos que me tomaré durante esta hora. Mate, ese es otro bebestible del que no habíamos hablado. No, y de hecho yo nunca lo he probado, creo. Sí, el mate tampoco es mucho lo mío, pero Álvaro, contamos como anécdota cuando estábamos en trabajo presencial, lo veíamos con su termito y su tacita de mate pasar por el instituto todo el día tomando mate, Álvaro. Así que ya, pues, tendré que tomar sola hoy día en este Tomando Conciencia. Y ya que les pregunté con quién van a brindar, también les quiero preguntar de qué vamos a hablar hoy, que es muy importante también contarles que vamos a tener 3 temas, como cada uno de los capítulos, así que vamos a empezar con Manu de nuevo. Yo hoy quiero contarles sobre contaminación lumínica. Y les digo al tiro que la razón para elegir este tema hoy es que el Ministerio de Medio Ambiente abrió una consulta pública sobre la nueva norma para la regulación de la contaminación lumínica. Así que encuentro que este es el momento de hacerse una opinión informada y quizá incluso hacérsela llegar al gobierno de Chile antes del 22 de julio de este año 2021. Yo tengo la ilusión que a lo mejor estos podcasts los escuchen de otra parte del mundo, quizás en otro año, así que hay que decir que estamos en Chile en este año desgraciado 2021 y aberrando. Temazo ese, súper importante, es verdad. Súper importante tema Sí. Que, ojo, después Manu nos va a contar todo el detalle, pero no es un tema solo de relevancia para los científicos, para los astrónomos, así que muy importante poder conversarlo. Rodrigo. Bueno, yo hoy día les voy a contar un poco algo que está relacionado con el momento que estamos viviendo como humanidad, digamos, ¿cierto? Este año y medio que llevamos encerrados con esta pandemia y que nos ha puesto en guardia. Y a raíz de esto les quiero contar sobre un personaje que hace 356 años tuvo que estar varios meses en cuarentena y gracias a ese tiempo de encierro cambió la visión que teníamos del universo. Perfecto. Ahí nos deja con el misterio, sí, Rodrigo. No nos dice quién es ese personaje todavía. Todavía no. Y Álvaro, cuéntanos, ¿de qué vamos a conversar contigo? Bueno, yo quería retomar o aprovechar que en el capítulo anterior les hablé sobre auroras boreales y australes, y les voy a contar sobre un evento bastante extraordinario que tiene que ver con las auroras, pero con una exageración al máximo de este fenómeno, y les voy a contar sobre un fenómeno histórico en particular, y cómo el sol realmente puede llegar a afectar profundamente nuestras vidas, nuestra actual vida llena de tecnología, si no tenemos cuidado de tomar algunas precauciones. Buenísimo. Buenísimo, porque en general no sabemos mucho de eso. Solo vemos las auroras como algo muy bonito, pero puede llegar a ser un poco más riesgoso. Así complicado. Que complicado, esa es la palabra. Ya, entonces entremos en materia. Manu, háblanos de contaminación lumínica y esta norma de la que nos contaba. No sé si tú misma nos vas a contar, pero me gustaría introducir un poco este tema contando que tú formas parte
de una comisión asesora en áreas de contaminación lumínica de interés científico para la observación astronómica, que fue creada por el Ministerio de Ciencia y también por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, muy importante este tema que tú nos vas a contar, muy interesante, y esta invitación que nos haces de responder esta encuesta, ¿cómo se llama? Nos dijiste el nombre recién. Consulta pública. La consulta pública. Bueno. La comisión de la que participé tiene un nombre súper raro, pero en el fondo lo que tuvimos que hacer fue definir las áreas geográficas, la zona de Chile donde era más crítico proteger el cielo oscuro. Esto hicimos y le hicimos llegar nuestra recomendación a los ministerios. Hablando de esto, quiero empezar intentando despejar toda ambigüedad y definiendo qué es la contaminación lumínica, de qué estamos hablando. Y con esta expresión indicamos la iluminación urbana dirigida hacia arriba. Esta es la iluminación que queremos eliminar porque no contribuye a la seguridad ciudadana y, como veremos, es dañina en muchos aspectos. También se considera contaminación toda la iluminación que no es visible por nuestros ojos, obvio. Al contrario, la luz que sí podemos ver y que dirigimos hacia el suelo es algo que estamos súper conscientes que es importante para la seguridad ciudadana, y entonces mientras sea adecuada a nuestras necesidades, a nadie se le ocurriría eliminarla. Ahora, lamentablemente, es importante hablar de esto porque hay muy poca cultura sobre cómo iluminar correctamente. Parecería obvio que uno quiera iluminar la calle y no el cielo. ¿Quién se le ocurre iluminar el cielo? Pues a las municipalidades, incluso a todos nosotros, en verdad, se le ocurre todo el rato. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, esos letreros publicitarios gigantes iluminados desde abajo hacia arriba? ¿Se fijan que si los mismos letreros fueron iluminados desde arriba hacia abajo, además de iluminar la publicidad, iluminarían la calle? Es cosa de pensarlo, simplemente. Seguramente también han visto esta luminaria con forma de globo. Hace un par de años, aquí en Santiago, en Providencia, cambiaron todas las luminarias de Avenida Pocuro y pusieron 2 corridas de postes súper cercanos entre sí, cada uno de ellos con 3 globos. Si lo pensamos un momento, los globos tiran más de la mitad de la luz hacia arriba, donde no tiene ninguna utilidad. Luminarias inteligentes son esas que tienen una especie de gorrito que hace que toda su luz, su energía, apunte hacia la calle. Ahora, ¿por qué se cometen estos errores? Solamente por falta de educación. Porque a la hora de poner una luminaria, incluso en nuestro patio, solo pensamos en si es bonita o si es demasiado cara la lámpara en sí. No tenemos la costumbre de pensar en si estamos aprovechando bien su energía. Y por esto muchas veces estamos botando mucha de la energía eléctrica que pagamos para encenderla sin tener conciencia de ello. Otra manera de botar energía es usar LED blancos o de luz fría, como se le dice. Se han hecho populares esos LED porque son cool, justamente como dice la palabra, la luz fría, pero poca gente sabe que emiten una buena fracción de su energía como luz ultravioleta, que nuestros ojos no pueden ver. Existe una alternativa del mismo precio que son los LED ámbar, se le dice de luz cálida, que son, justamente como dice la palabra, más amarillento, cuestan igual y emiten toda su luz en una frecuencia donde nuestros ojos sí lo podían ver. Manu, ¿sí? Me gustaría quizás que pudieras recalcar un poco más, lo dijiste hace unos momentos, pero también el tema de la luz blanca que muchas municipalidades están usando, y también nosotros en nuestras casas a veces creemos, o es una falsa sensación de seguridad, que estamos iluminando tanto con esta luz blanca que estamos más seguros. Pero efectivamente, como tú dices, esta luz se pierde y no es bien utilizada y al final produce esto que no queremos, que es la contaminación lumínica. Sí, en la misma cantidad de watt, otra manera de decirlo, la misma cantidad de energía eléctrica que nosotros necesitamos para mantener encendida un LED azul o un LED rojo. En el caso del LED azul estamos perdiendo parte de la energía simplemente porque no la vemos. Entonces no debería existir la duda realmente cuando vamos al supermercado a comprar la ampolleta LED que ya están difusas en toda nuestra calle. Deberíamos irnos a la segura para la ampolleta con luz cálida, y lo mismo deberían hacer las municipalidades, la verdad.
Así que, de lo contrario, estamos simplemente botando plata por falta de información. Así que hoy tomamos conciencia de esto. O sea, es un tema económico también. No nos damos cuenta de que podemos ahorrar incluso siendo más eficientes con las luminarias que elegimos. Claro. Ahora, esta luz, en general, la contaminación lumínica es dañina por muchas razones. Por nuestro bolsillo, como acabamos de demostrar, cuando no la aprovechamos. Pero también es dañina porque después de muchos años iluminando el cielo sin tener conciencia de cómo lo hacemos, hoy en día la mayoría de los humanos vivimos en lugares donde no se ven las estrellas. Preservar la oscuridad del cielo es crítico para nosotros los astrónomos, especialmente en un país como Chile, que tiene los cielos más transparentes del mundo y constituye la ventana privilegiada al universo para todo el planeta. Pero la verdad es que hay muchas otras razones para regular la iluminación. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios y hoy estamos totalmente seguros que nuestro ciclo de sueño-vigilia está regulado por la producción de melatonina, que se inhibe en presencia de mucha iluminación, especialmente en presencia de luz azulada. De hecho, si nos fijamos en todos nuestros celulares, hoy en día tienen la opción de luz nocturna, o night shift en algunos se dice, Sí. que es más amarilla justamente por esto, porque cuando los miramos de noche, mirar luz demasiado blanca, demasiado azul, dificulta nuestro ingreso en el sueño y a su vez tener un mal ciclo de sueño, malo hábito de sueño impacta muchos aspectos de nuestra salud. Obviamente también un exceso de iluminación es dañino para los animales nocturnos, que necesitan el ciclo de luz y oscuridad para cazar, para alimentarse, etc. Y aquí le cuento una anécdota, que es un caso un poco emblemático. Es el caso de las golondrinas de mar negras. Son unas aves endémicas del norte de Chile. Y los polluelos de esta ave nacen en el desierto y cuando están ya grandecitos, como viven en alta mar, empiezan a migrar hacia el océano, guiados por el sol y la estrella. Pero la fuerte iluminación que suele haber en la ciudad, en la costa, los desorienta. Entonces se pasan horas volando en círculos alrededor de las luminarias. Y esto no es fake news, existe un informativo del SAG que explica cómo rescatarlas, porque se estima que cada año mueran alrededor de 20.000 de estas aves, exhaustas porque ya no saben en qué dirección volar. Oh. Ahora, hasta ahora hemos, creo, mencionado aspecto práctico, igual súper importante, por muy prácticos que sean, Sí. de preservación de nuestra salud, de la biodiversidad, de la posibilidad de estudiar el universo, pero también encuentro yo que hay un aspecto cultural importante, porque mirar el cielo y ver muchas estrellas, ojalá también nuestra galaxia, la Vía Láctea, que se ve como esta franja más brillante, más blanca, es algo que nos conecta inmediatamente con nuestro lugar en el cosmos. Ahora, en mi opinión, esto conlleva una emoción que realmente una pena perderse. Quizá yo no soy demasiado objetiva en esto, pero sí creo que es fundamental recordar dónde estamos para cultivar el respeto para nuestro planeta. De lo contrario, si nuestro horizonte es realmente limitado a esta casa, a esta ciudad, a este barrio, obviamente todo lo que está más allá, filo, no tenemos mucha conciencia de dónde estamos, ¿no? Ahora, Manu, ¿puedo contar una anécdota respecto a eso? Me acabo de acordar. Antes del 2000, no me acuerdo exactamente el año, pero hubo un blackout. Se cortó la luz en Los Ángeles, supongo. Lo iba a contar. Lo iba a contar. Listo, dale nomás. Dale. En enero 94 pasó algo, yo creo que es súper emblemático como para hacernos reflexionar. En enero del 94, un terremoto en Los Ángeles que provocó un blackout. Toda la noche la ciudad estuvo sumergida en la oscuridad y la gente entró en pánico. Muchos empezaron a llamar a la policía diciendo que algo terrible estaba pasando porque el cielo estaba lleno de luces. Y claro, eran las estrellas, millones de ellas, que la gente ha perdido la costumbre de ver y por lo tanto ya le tiene miedo. Esto es importante para detenernos a pensar que hay cambios que ocurren muy lentamente y no nos damos cuenta de ello. Pero imaginémonos cómo sería nuestra vida si no viéramos nunca el sol.
Por ejemplo, si la contaminación atmosférica creciendo, de repente nos quitara la luz del sol y solo lo estudiáramos en los libros. Sería Como vivir en realmente Venus, así. un mundo triste. Casi Yo que no no lo quiero vería ahí. vivir ahí. No quiero Claro. que nuestros hijos no sepan cómo es un cielo estrellado. ¿Y por qué es así, no? Que es así porque estamos en este planeta, en esta galaxia, etc. Y encima, De hecho, para llegar tengo la ahí, sensación, tenemos que Manu, pagar un montón de plata. tengo la sensación de que hay mucha gente que nunca ha visto la Vía Láctea. Sí. Debo haberte contado, Rodrigo y Álvaro, a ustedes seguro, un ejercicio que hago siempre. Dicto muy frecuentemente el curso de astronomía del primer año para los novatos de nuestra carrera, de nuestra licenciatura. Y una cosa que suelo hacer es preguntarle en la primera clase cuántos de ellos han visto la nube de Magallanes, que son 2 galaxias satélites de la nuestra que se ven muy altas en el cielo, sobre todo la nube grande, en enero, febrero. Y sabes que me suelen levantar la mano entre 40 estudiantes, 2 o 3, con suerte. Lo hago todos los años así para hacerme daño, para sufrir. No deja de asombrarme que jóvenes que son apasionados de astronomía, Exacto. tanto como para meterse a la carrera, seguramente en enero o febrero han salido de Santiago. ¿Cómo no? Justo el pleno verano de vacaciones, y si uno levanta la cabeza la tiene ahí, no puede no verla. Y además es un privilegio del hemisferio sur, digamos. Claro, del hemisferio sur. Si no lo hacen es simplemente porque ya nuestros jóvenes, nuestros hijos, no tienen la costumbre de levantar la cabeza. Y es triste realmente. Sí, es un perdimos poco... la conexión con esa parte de la naturaleza, ¿no? Es una conexión que al final también es estética, es lo mismo que el mismo impulso que nos lleva a ir a las montañas, a tomar una carpa y irnos al bosque, porque queremos tener una experiencia estética y de contacto con la naturaleza que es una necesidad humana, yo diría, fundamental, o sea, al margen de la gente que somos citadinos y que hacemos eso mucho menos comúnmente, pero cuando lo hacemos nos damos cuenta que es algo que nos entrega mucho, y parte de esa experiencia estética de contemplar el cielo la hemos perdido desde, bueno, mucha parte de la humanidad la ha ido perdiendo desde la revolución industrial, y es algo que necesitamos recuperar para nosotros mismos, creo, Sí, como algo totalmente. fundamental de... Tú humano. decías, Manu, antes, hace unos minutos, que como que estas cosas van pasando y no nos damos cuenta. Yo he vivido en Santiago toda la vida y recuerdo que antes no había que ir tan lejos como de Santiago para ver estrellas. Pero ahora es muy común que, no sé, salimos muy en la periferia de la región metropolitana, que es, en teoría, un poco menos... Hay menos edificios, menos luminarias de este tipo, pero ya no se ven las estrellas como solían verse. Cuando yo era chica, me acuerdo que tenía que ir a Talagante y ya un poco veía muchas más estrellas. Ahora, imposible. Entonces, como que ha pasado esto y no nos hemos dado cuenta de cómo hemos perdido el cielo nocturno. Es el problema de los cambios lentos, que dado que el cambio ocurre tan lentamente, uno no se da cuenta de lo que ha perdido, porque lo ha perdido tan de a poco que ya no sabe cómo era antes. Por eso es súper importante que haya educación, información sobre esto, para que logremos detener, ojalá revertir, pero a lo menos detener este proceso. ¿Y qué se puede hacer ahora, además de estas recomendaciones que tú nos dabas, pero en términos como de leyes y ese tipo de cosas, se está trabajando respecto a eso también? Porque es importante que esto no sea como una recomendación para las municipalidades en este caso, sino que esté un poco más reglado, ¿no? De hecho, sí, la nueva norma busca regulamentar justamente la dirección de la iluminación, que no pueda estar dirigida más arriba de la horizontal, y que no se puedan usar LED azules, y también busca extender la reglamentación que hasta ahora era solamente para la región del norte donde están los observatorios. La nueva norma busca extender todo esto a todo el país.
Debo decir que la norma que existe hasta el momento, si bien es restringida a las regiones del norte y no incluye los LED azul de mercurio que no eran tan difusos cuando se hizo esta norma actual, no está tan mala. El problema es que es súper difícil fiscalizar. Porque cuando en alguna municipalidad cambian todas las luminarias y la ponen mala, después pedirle que la cambien de nuevo, eso es carísimo, y no siempre se logra, no hay recurso humano suficiente para denunciar, fiscalizar, etc. Entonces yo creo que es súper importante la acción de parte del gobierno de hacer una norma buena, adecuada, pero la acción, lo que estamos haciendo aquí, conversar de esto, informar a la gente, es súper importante para que no sea necesario fiscalizar después. Claro, porque, y además la norma, me imagino, y quizá nos estamos metiendo muy en profundo, pero debe fijar algunos plazos, porque obviamente, como tú dices, si la municipalidad acaba de cambiar todas las luminarias de una comuna, es una inversión muy grande tener que cambiarlas todas hacia la norma, entonces me imagino que establece plazos. Claro, establece plazos, pero por increíble que puede parecer, hasta pocos años atrás, en la región de Coquimbo, por ejemplo, donde ya estaba vigente la reglamentación que existe hasta ahora, cambiaron toda la luminaria de la Ruta 5, justamente a la altura de Coquimbo y la luminaria de un peaje que hay ahí. Y estas se ven súper brillantes desde satélites, la nueva. Justamente si se ven desde satélites, significa que no están apuntando al suelo. En teoría, los satélites no deberían ver las luminarias si están bien hechas. Y esta en particular esta de este peaje de la Ruta 5 Norte, ha sido súper dañina para los observatorios de Las Campanas, La Silla, Tololo, esto que están en la vecindad de La Serena. Así que efectivamente es súper importante generar conciencia. Y que no quede letra muerta, como algunas leyes pasa. Oye, ya que no hablaste de satélites, Manu, ¿tenía algo que contarnos de lo que ha pasado con Elon Musk y toda su red de satélites? Ay, sí, Starlink. En órbita. Exacto. Eso. Sí, ha pasado que casi nos pasan un gol, un poquito nos pasaron, porque Elon Musk obtuvo todas las autorizaciones para mandar en órbita miles de satélites que quizá pueden parecer choros. Ocasionalmente uno puede ver una constelación, o sea, como un trencito de satélites, lucecita pasando, pero son nefastos para la observación astronómica. Y cuando los astrónomos se dieron cuenta de eso, reclamaron mucho, y entonces se está tratando de, como se suele decir, ponerle un parche. Sé que se implementó un nuevo coating, ¿cómo se dice? Coating en español, una nueva pintura, digamos, para la parte externa de los satélites, que haga que no reflejan tanto la luz. Entonces han reducido más o menos hasta la mitad su brillo. Algunos investigadores de la Universidad de Antofagasta hicieron estas mediciones. Pero aún así estoy un poquito pesimista porque se prevén muchísimo más de estos satélites para el futuro. Y eso suena a mala voluntad por parte de ellos, ¿no? O sea, que una empresa que está al tope de los desarrollos tecnológicos no haya, porque existen pinturas que absorben casi el 99% de lo que les llega, etcétera, que no hayan hecho una inversión para poner los satélites a ese nivel de oscuridad. Yo creo que tiene que ver con pocas ganas de invertir plata y de invertir investigación en hacer eso, porque es bastante posible de hacer. Entonces, que solo reflejen, digamos, hayan logrado oscurecerlos a la mitad, a mí me suena como que hicieron algo para acallar las opiniones, pero no realmente para solucionar conscientemente el problema. Igual lo que menos les falta es plata a ellos. Entonces, igual por un lado digo, ¿por qué no lo hacen? Justamente. Claro. Manu, entonces, un poco para redondear este tema, me gustaría que nos contaras de esta consulta ciudadana, que está disponible hasta el 22, nos dijiste, de junio. De julio. De julio, perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata, como para redondear el tema.
En realidad, simplemente el Ministerio de Medio Ambiente hizo esto junto con el Ministerio de Ciencia. Están recogiendo opiniones de la ciudadanía sobre este anteproyecto que establece los lineamientos principales de la nueva norma. Y se puede acceder a la consulta y dejar su opinión. Está en la página del Ministerio de Medio Ambiente. Hay que ir en participación ciudadana. Y de ahí me ha costado un poco encontrarlo, debo decir. Por esto voy a contar el camino que hay que hacer. En el menú principal arriba hay que meterse a participación ciudadana y ahí a consultas ciudadanas. Y uno llega, hay varias abiertas y esta. Sí, de todas formas la podemos dejar el link en la descripción de este capítulo para que todos quienes estén interesados puedan contestar esta consulta, que es muy relevante recoger estas opiniones de la ciudadanía también. Buenísimo. No sé si tienes algo más que contarnos respecto a este tema. Creo que no, de momento tenemos otros que de metida con el investigador en cuarentena, así que creo que podemos, de momento, buenísimo. Seguir Entonces, de todas formas, les reiteramos y los dejamos invitados a buscar esta consulta y a preocuparse también de recuperar las estrellas para todos, en realidad, para nosotros, para las próximas generaciones. Y en ese sentido también, haciendo un poquito de publicidad para el MAS, los invitamos a ver un corto animado que tenemos en nuestro canal de YouTube que hicimos con el ilustrador Guillo. Así que si van ahí a nuestro canal de YouTube, encuentran en cortos animados uno que es específicamente sobre contaminación lumínica, en el que participaron todos los astrónomos y astrónomas que son parte de este podcast. Que vuelvan las estrellas al cielo, se llama. Exactamente. Justamente lo que significa. Exactamente. Así que los dejamos invitados a verlo. Y vamos entonces a ver, para que Rodrigo nos saque de la curiosidad de este personaje histórico, y me imagino que un gran científico que aprovechó los tiempos pandémicos como los que estamos viviendo ahora. Cuéntanos. Es cierto, Maca, es uno de los grandes. Bueno, antes de comenzar, quería cerrar con de lo que nos contó la Manu, que es un tema que le hace mucho justicia al nombre que le pusimos a nuestro podcast, porque hay que tomar mucha conciencia con este tema, así que creo que venía de cajón, de perilla, este tema que nos habló la Manu. Bueno, yo les voy a contar esta historia que comienza en la víspera de Navidad del año 1664, quizás ya se imaginan más o menos la época que estoy hablando, ustedes que conocen mucho de ciencia, cuando una residente en Londres fue hallada muerta y las señales que encontraron en su cuerpo no dejaron duda que había muerto por peste bubónica. Entonces, en un año y medio, la gran plaga de Londres, que fue como se llamó esta epidemia, cobraría la vida de más o menos 100.000 habitantes. Y eso era prácticamente un cuarto de la población que vivía en esa ciudad. Así que nosotros que ya sabemos de estos temas ahora, ¿cierto? Lo que se hizo, se tomaron medidas, ¿cierto? Y una de ellas fue el distanciamiento físico. Y entre las universidades que cerraron, en ese momento estaba la de Cambridge. Y entre las personas que fueron a pasar un tiempo a su casa, estaba un estudiante de matemática, y su nombre era Isaac Newton. Así que Newton fue una persona que vivió en cuarentena, igual que nosotros, digamos. En ese tiempo, Newton tenía 23 años y volvió a la casa donde había vivido siempre, donde vivió hasta los 12 años, y en donde estaba su familia, digamos. Y ahí pasó 18 meses en fase 1. Y ahí yo preguntaba... ¿En fase 1? Fase 1, claro. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo andarían ustedes con 18 meses en cuarentena, pero sin tele, sin teléfono, sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp? Imagínense lo que sería eso. O sea, leyendo hasta lo de los champús, la letra de los champús, que eso se hacía mucho en mis tiempos al menos, era un clásico. Y entonces, pero bueno, por muy terrible que esto nos parezca hoy día, ¿cierto? No tener estos medios que un poco nos entretienen y nos hacen pasar un poquito más ameno este tiempo tan difícil. Para Newton fue un tiempo súper fructífero, y de hecho se le llama el año maravilloso de él. Entonces,
Aquí les cuento. Entonces resulta que un poquito antes de encerrarse, Newton se compró un prisma triangular en el mercado. Entonces, para los que no cachan mucho lo que es un prisma triangular, se pueden imaginar como el Toblerón, ese chocolate, ¿cierto? Que es como un triángulo así largo. Ya, pero en este caso es de vidrio. Ya, eso fue lo que se compró Newton. Y uno de los primeros experimentos que hizo Newton fue dejar su pieza completamente a oscura, hacer una perforación en la persiana de la ventana, de modo de dejar entrar un delgado rayo de luz del sol, ¿cierto? Y lo hizo pasar a través del prisma. ¿Qué fue lo que pasó? La luz blanca del sol que entraba por un lado, ¿cierto? Salió transformada por el otro lado en los colores del arco iris, ¿cierto? Desde el violeta hasta el rojo. Así que ya saben, los amantes de la música, durante este tiempo de cuarentena, Newton creó la portada de la carátula del disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Que yo creo que muchos la conocen, yo por lo menos fanático de Pink Floyd. Fui a ver a Roger Waters, de hecho, a su concierto del 2002 en el Estadio Nacional. Así que, importante, para mí es casi imposible no acordarme de este disco emblemático de Pink Floyd cuando pienso en el experimento de Newton. Pero bueno, volviendo al experimento en sí, la verdad es que la separación de la luz blanca en los colores es algo que ya se había visto antes, pero se pensaba que era el vidrio el que le añadía color a la luz. Porque en realidad se pensaba que la luz blanca era pura, era algo puro y no podía tener, digamos, estos defectos. Entonces, pero Newton hizo una serie de experimentos, una serie de experimentos, y se dio cuenta que no era un problema del vidrio, sino que descubrió que la luz blanca era en realidad la suma de los colores del arco iris. O sea, lo que estaba haciendo el prisma era separar la luz blanca en sus componentes, ¿cierto? Tal como ocurre cuando llueve en una tarde ¿cierto? No sé, de invierno, y de repente sale el sol por ahí, y las gotitas, ¿cierto?, de lluvia hacen de pequeños prismas, y es por eso que vemos arcoíris. Así que, súper interesante, lo vivimos diariamente o cotidianamente, este experimento del prisma de Newton. Así que, bueno, esas fueron las cosas que hizo mientras estuvo en cuarentena, y gracias a este descubrimiento, unos años después, ¿cierto?, Newton haría un gran invento. De hecho, hasta ese momento, los telescopios que se utilizaban utilizaban lentes. Eran con lentes, como por ejemplo el que usó Galileo cuando apuntó por primera vez hacia el cielo con un telescopio. Era un telescopio de este tipo, que usaba lentes, pero tenían un problema estos telescopios, y era justamente que cuando la luz atravesaba los lentes, esto se descomponía en los colores, entonces se producía lo que se llamaba como un desenfoque, había un desenfoque de color, y lo llamaban la aberración cromática, ¿cierto? Era un problema, básicamente. Y Newton era tan clever, ¿cierto? Y para él la luz era tan importante porque era como el medio fundamental para entender la naturaleza, que así como uno cuando hace una manualidad, pero Newton se puso a trabajar en algo así, e inventó un telescopio, ¿cierto?, en que este problema desaparecía. ¿Ya? Es el telescopio que hoy lo conocemos con el telescopio newtoniano y que es súper usado hoy día. Así que ya ahí vamos con 2 cosas o 3 cosas que ha hecho Newton en este tiempo, más o menos. O sea, que se la ¿Cómo 18 meses. funcionaba, Rodrigo? ¿Cómo lo hacía? ¿Perdón? Lo que pasa Cuéntanos. es que en este caso los telescopios newtonianos funcionan con espejos. Entonces ahí la luz rebota básicamente y no se descompone, que es lo que te produce el lente de los telescopios, digamos, de antes. Creo que después se logró modificar la aberración cromática incluso con los telescopios, creo que fue Huygens el que logró fue una resolver este problema. ¿Ah? combinación de lentes y además de distintos cristales, entonces distintas densidades, y se lograba compensar junto con un largo focal. Exacto. Claro, uno en Newton el pensaba mercado, que si eso aficionado, se puede comprar unos telescopios que se llaman apocromáticos, que son súper caros porque es caro hacer eso, pero se puede minimizar mucho usando tecnología. Claro, bueno, Newton pensaba que eso era irreparable, no tenía solución, así que inventó un telescopio así como una cosa simple. Una cosa poca. Claro, una cosa poca. Bueno, fue también durante este periodo de cuarentena cuando desde un árbol de su casa, ¿cierto?, cayó una de las manzanas más famosas de la historia. Yo creo que todos han escuchado un poco esto y dicen que esta es una de las 3 manzanas más importantes y que han cambiado el mundo, junto a la manzana de Adán y la de Steve Jobs. Son 3 las manzanas
digamos. Yo pensé en Blancanieves. No, Bueno, 4 entonces. claro. ¿Ah? Dejémoslo en 4. Ya, dejémoslo en 4 para que la mano quede contenta con eso. Ok. Bueno, la verdad es que hay gente que no cree en esta historia, pero... Eso te iba a preguntar, Era- ¿será verdad o es más No, que el una árbol anécdota existe. para No, el ilustrar? árbol existe en la casa de Newton y hay una réplica en Cambridge, en el Trinity College, pero era el mismo Newton el que contaba esta historia. Así que las personas que escribieron biografías de Newton lo cuentan como que él mismo fue el que les contó. No sabemos si Newton la inventó para darle un poquito de color o no, pero al final no lo podemos saber. Así que, bueno, lo que ocurrió en realidad fue que Newton estaba contemplando la luna, ¿cierto? Y en este momento se cayó la manzana, ¿cierto? Entonces él dijo, ahí le vinieron las preguntas, dijo, cuando nada sujeta la manzana, aquí vamos a entrar a ver qué es lo que estaba pensando Newton en ese momento. Si nada sujeta la manzana, ¿cierto? Esta cae porque hay una fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ella. Entonces, si nada sostiene la luna, ¿por qué no cae? Esa fue la pregunta que se hizo él. Y ahí se le prendió, yo encuentro la ampolleta y se le ocurre una respuesta que es bastante poco obvia, por lo menos para un mortal común y corriente como yo. Pero yo creo que, bueno, obviamente Newton era una genialidad increíble y su conclusión fue simplemente que la luna también cae. Eso fue lo que él dedujo, la luna también cae. Acá les explico por qué. Entonces Newton razonó de la siguiente manera. Imaginemos que lanzamos, por ejemplo, una manzana, ¿cierto? ¿Qué sucede? Después de un rato, ¿cierto? La manzana va a caer porque ya se va a traer hacia la Tierra. Entonces, si la lanzamos un poquito más fuerte, va a avanzar un poquito más, pero igual va a caer al suelo, un poquito más lejos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede si usamos un cañón muy potente? Entonces, si lanzamos, por ejemplo, esa manzana a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, la curvatura de la Tierra se va a hacer importante en este caso. Entonces, lo que pasa es que a medida que esta manzana avanza, ¿cierto? La gravedad la tira hacia abajo, pero el terreno que está bajo la manzana también se curva. Entonces, la manzana al final está siempre cayendo y al final nunca toca el suelo. Eso es básicamente lo que él pensó. O lo podemos mirar de otra manera. Se lo voy a tratar de contar de otra manera por si algunos, no sé, pues les parece un poco enredado la primera. Entonces, hay una ley que se llama la ley de inercia y que nos dice que los objetos se mantienen en reposo o se mantienen en movimiento a menos que haya una fuerza ejercida sobre ellos. Esto puede ser un poco contraintuitivo, pero podemos pensar en una cancha de patinaje gigante, infinita, donde nosotros lanzamos un tejo, ¿cierto? Y ese tejo va a seguir moviéndose eternamente, ¿cierto? A menos que algo lo frene, que puede ser, por ejemplo, el viento o el roce, pero si no hay nada que lo frene, ese tejo va a seguir andando, va a seguir moviéndose. Entonces, lo que está haciendo la fuerza de gravedad en el caso de la manzana es cambiar su movimiento de rectilíneo a circular. Entonces, pensemos, si no existiera la fuerza de gravedad, la manzana saldría disparada en realidad, ¿cierto? Y abandonaría nuestro planeta. Pero, dado que hay una fuerza invisible que la tira hacia el centro de la Tierra, su trayectoria se curva cada vez que intenta avanzar y al final nunca escapa. Entonces es como si uno quisiera caminar en línea recta en un día con mucho viento y uno por más que lo intenta, igual termina caminando en diagonal, ¿cierto? En el caso de la manzana, por más que ella quisiera viajar en línea recta, la fuerza de gravedad hace que su camino sea una circunferencia. En otras palabras, la manzana queda orbitando, es un satélite, termina siendo un satélite. Así que la luna, al final, está cayendo siempre hacia la Tierra. Es decir, la manzana que cayó del árbol y la luna están haciendo exactamente la misma cosa. Están cayendo a la Tierra. Y esa es la conexión que tienen estas dos cosas. Entonces, a propósito de eso, me quiero detener un segundo en algo en un malentendido que es súper extendido, creo yo, y que tiene que ver con los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional. Bueno, muchos piensan que las cosas flotan al interior de la Estación Espacial porque allá arriba no hay gravedad. Y la verdad es que los astronautas que están en el espacio están como a 400 kilómetros de la superficie terrestre. Y allá la fuerza de gravedad es apenas un 10% menor que la que tenemos nosotros acá. Así que en realidad
no es que los astronautas que están a bordo no sientan la gravedad, sino que, porque de hecho si no la sintieran se escaparían de la Tierra, van a una velocidad, si no hay gravedad se escapan y no los vemos nunca más. Lo que está pasando es que la estación espacial, junto a todo lo que tiene en su interior, está todo el tiempo cayendo. Hacia la Tierra. Hacia la Tierra. Entonces es como si nosotros estuviéramos en un ascensor, por ejemplo, que cae al vacío, ¿cierto? Eternamente. Y entonces nuestros pies nunca tocarían el suelo, y por lo tanto la balanza siempre marcaría que nuestro peso es cero, pero en realidad estamos cayendo. Esto es exactamente lo que le está pasando a los astronautas allá arriba. Así que bueno, les cuento un dato al margen, como para ensalzar un poquito más a Newton, que ya tiene bastante mérito, es que para explicar matemáticamente su ley de gravitación, esta que les acabo de contar, ¿cierto? Newton tuvo que inventar además el cálculo diferencial integral. O sea, imagínense lo que es eso, o sea, esas fórmulas matemáticas que tienen derivadas integrales y que a las personas un poco le da como mareos cuando las ven, o sea, incluso a mí, y Newton las tuvo que inventar un poco para darle sentido a lo que había ideado. O sea, es realmente, yo encuentro, impresionante. Así que, bueno, en base al descubrimiento de la gravedad, ¿cierto? Newton hipotizó que algunos cometas deberían tener una órbita que los debería traer en ciertas ocasiones a la cercanía del Sol. Entonces, en ese momento, estos cometas deberían ser visibles. Y si esto fuera verdad, entonces, según lo que planteaba Newton, algunos cometas deberían visitarnos en intervalos regulares. Entonces, ahí, como antiguamente no habían telescopios, ¿cierto? Se tenían registros solamente de los cometas más brillantes en ese tiempo. Y un amigo de Newton se interesó mucho en esta idea, le pareció atractiva, y empezó a recopilar datos. Y de esto él concluyó que había un cometa que al parecer pasaba cada 76 años, y en base a eso predijo que el cometa iba a volver en el año 1759. Lamentablemente este amigo de Newton no estuvo vivo para ver este cometa, porque el cometa pasó a la fecha prevista, y esta fue una de las primeras confirmaciones de que la ley de gravedad de Newton funciona realmente. Bueno, el amigo de Newton se llama Edmund Halley. Eso te iba a preguntar, por el nombre del amigo. Edmund Halley, y bueno, y ese es el cometa que hoy lleva su nombre y que va a pasar por aquí el año 2062, según lo que tengo anotado por acá. Así que no estoy seguro si voy a poder verlo, pero bueno. En nuestra infancia nos tocó, al menos. Nos tocó, pero yo en ese tiempo creo que era más... No era tan aficionado sí. Yo no era un niño astronómico, digamos, así que seguramente estaba jugando fútbol y no vi el cometa. No sé qué pasó, pero así que creo que nunca lo vi. Oye, a todo esto, Halley era bien amigo de Newton, o sea, de hecho, cuando Newton iba a publicar los Principia Mathematica, este gran libro que publicó Newton, pidieron financiamiento a la Royal Society, y este fue Halley, el que fue ahí a ser del buen amigo a pedir plata. Resultó que la Royal Society le dijo, sí, bueno, nosotros apoyamos el imprimatur, pero págalo tú. Exacto. Y así que Halley terminó pagando la primera edición de todo esto, ¿no? No, y de hecho, además lo empujó a escribirla porque Newton era un personaje súper reacio a mostrar sus resultados. Habían muchos conflictos con otros científicos, y era una persona que tuvo una niñez bastante rara. Era súper reservado, no tenía muchos amigos, no se le conocen pololas o novias, no se casó nunca, fue una persona súper sola en general en su vida. Y yo creo que si no hubiera sido por Halley, a lo mejor no, los Principias, que son el libro fundamental de él, a lo mejor no se habrían publicado. Así que también le deben mucho a Halley, no solo por el cometa, sino también porque los libros fueran publicados. Así que bueno, para ir cerrando, les digo, no sé, quería contarles un poco lo que significó este hallazgo de la ley de gravedad de Newton. Entonces, la verdad es que esta ley unió dos mundos separados. Esta es como la reflexión que uno hace después de lo que hizo Newton. A ver, desde los tiempos de Aristóteles, o sea, un siglo IV antes de Cristo, ¿cierto? Se consideraba que existían dos mundos que eran completamente independientes uno del otro, ¿cierto? Por un lado estaba el mundo que era como el sublunar, ¿cierto? Estaba bajo la luna y que estaba compuesto de 4 elementos, que eran el agua, el aire, la tierra y el fuego, y donde no existía la perfección, y todo se corrompía en realidad. Y ahí es donde vivíamos nosotros, los seres humanos. Y por otro lado estaba el mundo supralunar, o todo lo que se encontraba más allá
de la Luna, y que en realidad para ello estaba formado por una sustancia distinta, única, y que ellos lo llamaban la quinta esencia, o sea, sería el quinto elemento en este caso, ¿cierto? Y que hacía de este mundo un lugar inmutable, perfecto, eterno y, digamos, gobernado por los dioses. Entonces, al final, cuando se hablaba de las leyes de la física, por ejemplo, la caída libre de los cuerpos que encontró Galileo cuando tiraba las pelotas desde la Torre de Pisa, qué sé yo, estos experimentos, ¿cierto? Y por otro lado, estaban las leyes de Kepler, por ejemplo, que nos enseñaba un poco el movimiento de los planetas, cómo se movían. Se consideraban cosas totalmente separadas, o sea, no tenían nada que ver una con la otra. Es decir, las cosas terrestres sucedían en la Tierra y las cosas celestes sucedían en el cielo. Así era. Bueno, la ley de gravedad de Newton unió estos dos mundos. Ambos estaban bajo una misma ley de gravedad, porque ya vimos que la manzana y la luna están haciendo exactamente la misma cosa. Entonces, esta gravedad hoy no solo explica la órbita de la luna, de los planetas, de los asteroides, de los cometas, sino que también el movimiento de las estrellas al interior de la galaxia y el movimiento de las galaxias al interior del cúmulo de la galaxia, y así vamos sumando. De hecho, incluso predice la existencia de una materia que permea todo el universo y que no sabemos lo que es, y que es la famosa materia oscura, que seguramente en algún momento hablaremos de este tema que es tan interesante. Así que con la ley de gravedad, por primera vez nos dimos cuenta que la Tierra y el universo funcionan con las mismas leyes, y ha sido así desde el inicio de los tiempos hasta hoy. Eso es lo más increíble. Entonces la ley de gravedad es una ley universal, y eso obviamente además nos facilita enormemente el estudio del universo, porque podríamos tener leyes acá, en las cercanías, que no tienen nada que ver con las leyes que están a miles de millones de años luz de aquí, y por lo tanto no podríamos entender el universo. Así que me parece como un regalo que esas cosas se repitan, para que nosotros realmente podamos entender el universo. Así que así fue como una cuarentena entonces unió el cielo y la tierra y nos cambió para siempre la visión del universo. Sí, En 18 meses, bien, bien increíble la historia de Newton. Nosotros, ¿cuánto llevamos? Como un año y medio, cerca de 18 meses. Pero, llevamos más o menos lo mismo que él. Sí, bueno, Sí. igual probablemente Newton no tenía que cocinar, no tenía que poner a los hijos en el Sí, no tenía estudio hijos. y todas esas cosas. Sí, yo así creo que, que para que no nos vivía sintamos mal. tampoco productivos al lado de Newton. Sí, Se dedicó solo a eso. cuidar el ganado y se le perdía, así así que- ¿Ah? Lo mandaban a Bueno, cuidar el Newton al ganado y se final le terminó perdía. trabajando en otras cosas, nada que ver, ¿ah? Al final dedicó menos de la mitad de su vida a ciencia. Increíble. Después se dedicó a la alquimia. O sea, igual tenía su pela de cable por ahí, quería transformar el plomo en oro. O sea, estaba buscando la piedra filosofal. Estudió mucho la Biblia, o sea, le interesaba mucho la parte, digamos, la teología, y gastó mucho tiempo en eso, y además trabajó en la Casa de Moneda, y ahí se hizo rico. Ahí le fue muy bien, ganó muchas lucas, así que tuvo, digamos, una adultez bastante cómoda. Movida. Claro, ya, pues entonces inspirémonos en Newton, pero no nos sintamos mal por no ser tan productivos. No, pues si como Newton él. es uno en 1.000 millones, así que Sí. Es un genio hay que también. comprarse con Fue él, un sí. genio, así que también hay que verlo desde esa perspectiva. Súper, súper bueno el tema, Rodrigo, súper contingente además, así que, y además porque Newton es todavía uno de los grandes científicos de la historia, entonces siempre es bueno repasar cómo nos ha ido heredando todo este conocimiento, ¿cierto? De seguro, sí. Creo que no vamos a terminar nunca de aprender de él, eso es claro. Exacto. Así que bueno, queremos pasar entonces al último tema. Álvaro nos contaba ahí de un poco de riesgo y peligro que no significa el sol, tampoco para alarmar ni nada, sino como para conocer cómo funciona el sol. En el capítulo 2, la Manu nos contó cómo brilla nuestro astro. Así que, Álvaro, cuéntanos algo más de lo que esta estrella nos tiene para conocer. Cuéntanos. Claro, bueno, la idea aquí no es ponernos más apocalípticos de lo que podemos estar dado el contexto, ¿no? Pero contarles un poco que el Sol influye bastante más allá sobre la Tierra, sobre nuestro devenir, que las cosas evidentes, ¿no? Que nos provee calor, nos provee en el fondo el material esencial para que existamos, ¿no? Como vida en la Tierra. Les contaba en el capítulo anterior sobre las auroras, y digo esto porque los quiero invitar a que nos
peguemos un pequeño viaje mental hacia Santiago de Chile, año 1859. En esta época Santiago era una pequeña ciudad muy en la periferia del mundo, ¿no? 100.000 habitantes a lo más, muy colonial, ¿no? Por la época. Y les quiero leer 3 fragmentos muy cortitos de testimonios sobre cierta cosa que sucedió una noche de septiembre de 1859 y que fue observada por las pocas personas que deambulaban por las calles de ese Santiago colonial de hace casi 150 años. Reinaba el silencio más profundo. El cielo estaba completamente despejado y sereno. Las estrellas brillaban en todo su esplendor. No corría la menor ráfaga de viento y el ambiente era templado como en las noches de noviembre. Y luego se describe un fenómeno para el que esta persona se refiere como el resplandor de tal fenómeno iluminó toda la atmósfera con una luz difusa y los techos de los edificios se tiñeron como con los últimos rayos del crepúsculo vespertino. Y otro testimonio también recogido en los anales de la Universidad de Chile. Como la 1:30 o 2 de la mañana del segundo día del presente mes de septiembre, se vio la atmósfera hacia la parte sur de ambas ciudades, y se refiere aquí a Concepción y Santiago, extraordinariamente alumbrada por una luz coloreada de rosado, azul y amarillo, en forma de una nube o globo de fuego fatuo, que desprendía alguna llama o vapor y esparcía una claridad semejante a la de la luna, y cuyo movimiento era contrario al de la Tierra. Este extraño fenómeno meteorológico permaneció visible cerca de 3 horas y no dejó de alarmar bastante a la población, sin duda por ser casi enteramente desconocido en estos lugares. Bueno, igual ese le puso un poco más de chimichurri a la historia, ¿no? Sí, claro, o sea, y transmite justamente... Sí, transmite justamente el hecho de que mucha gente, los que a esa hora estaban despiertos en esta capital colonial que era Santiago, muy impresionados por un fenómeno del que probablemente ni siquiera habían escuchado hablar. O sea, nosotros actualmente tenemos un acceso a información muchísimo mayor de la de un ciudadano de 1850 en una ciudad como Santiago. Por lo tanto, mucha gente era la primera vez que veían estas luces o este color tan brillante en el cielo. Y para quien aún no se haya, digamos, dado cuenta de qué estamos hablando, esto significa que hubo gente que vio en Santiago y en Concepción auroras en septiembre aquí en Santiago. Algo que por supuesto ninguno de nosotros ha podido ver. Estamos hablando de auroras polares, ¿verdad? Sí, en este caso estamos hablando de lo que diríamos auroras australes, ¿no? Estas auroras que les contaba en el capítulo pasado que tenemos que irnos muy al sur o muy al norte en la Tierra para verlo, y sin embargo hubo un momento en 1859 que se vieron incluso en Santiago con una intensidad que, como mostraban ahí, podía incluso igualar el brillo de la luna. Son como auroras globales ya, o mundiales. Así que esto claro, sí, o sea, fue un fenómeno muy violento, ¿no? Que se vio en todos lados. Pero a partir de esta anécdota, permítanme volver y contarles desde una perspectiva física, bueno, ¿qué es lo que pasó en 1859 que generó estas cosas? El Sol, como la esfera de gas que es, tiene además campos magnéticos. Y estos campos magnéticos se suelen enrollar porque el Sol no rota como un cuerpo sólido, sino que sus partes ecuatoriales rotan más rápidas que sus partes polares. Por lo tanto, las líneas de campo magnético que existen en el Sol se van enrollando. Imagínense un elástico que yo lo empiezo a enrollar en torno a una esfera y lo enrollo, hasta que de repente ese elástico se rompe. Y cuando se rompe, se libera energía, ¿no? Muy rápidamente, muy violentamente. En el Sol suceden estas cosas y se llaman erupciones solares, pueden generar grandes proyecciones de material hacia afuera, pero a veces se acumula tal cantidad de energía en líneas de campo magnético que cuando se rompen, proyectan hacia el espacio mucha cantidad de plasma solar, de partículas cargadas. Estas cosas suceden normalmente en el Sol porque el Sol tiene un ciclo de 11 años en que la actividad es menor, luego es mayor, y por eso podemos, por ejemplo, contar manchas solares y ver que la actividad magnética del Sol tiene un ciclo. Durante los máximos del ciclo, muy excepcionalmente, suceden estas grandes explosiones solares que producen algo que se llaman las eyecciones de masa coronal. Y eso es que el Sol lanza muy violentamente una cantidad de materia de plasma que pueden ser hasta 1.000 millones de toneladas de partículas en 5 o 10 minutos. Es realmente una tremenda explosión, una burbuja que el Sol proyecta hacia alguna cierta dirección. Y además muy rápida, se mueven a millones de kilómetros por hora. Y eso
puede hacer que esta burbuja de partículas, si estamos en la Tierra orbitando en torno al Sol en el momento, digamos, y el lugar inapropiado, pueda que esta gran burbuja, esta eyección de masa coronal, nos llegue directamente. ¿Y qué es lo que sucede con la Tierra? Yo les contaba en el capítulo pasado que la Tierra tiene una coraza magnética, ¿no? Tiene su propio campo magnético que normalmente desvía el flujo más suave de partículas solares y produce las auroras, que son fenómenos bastante extremos en términos de dónde se ven en la Tierra. Pero cuando llega una de estas eyecciones de masa coronal, es tal la cantidad de materia, es tal la cantidad de partículas cargadas a tanta velocidad, que cuando chocan contra la Tierra, comprimen este campo magnético, lo transforman en una cola, casi lo soplan hacia el otro lado de la Tierra. Y cuando estas líneas magnéticas se juntan, un montón de estas partículas cargadas violentamente entran en el campo magnético de la Tierra y se proyectan hacia la Tierra, de vuelta, digamos, como que de nuevo hay un efecto como de elástico que las vuelve a traer. Claro. Y estas bolsas de partículas cargadas que venían de estas eyecciones de masa coronales gigantes se proyectan sobre la Tierra y forman lo que se llaman las tormentas geomagnéticas. Durante estas tormentas geomagnéticas, la cantidad de partículas entrando a la atmósfera e ionizando partículas de la atmósfera es tan grande que se producen auroras boreales que ya no solo cubren estas latitudes extremas al norte o al sur del planeta, sino que se pueden llegar incluso a ver hasta los trópicos. En términos astronómicos del Sol, estos fenómenos son súper raros. O sea, hay registros, se puede registrar la actividad pasada del Sol observando los depósitos de ciertas partículas que hay, por ejemplo, en los casquetes polares. Porque al entrar estas partículas interactúan con el gas de la atmósfera y forman, por ejemplo, nítridos, que son moléculas que después caen en todos lados y en los polos y se acumulan con las capas de hielo. Entonces la gente puede ir, excavar el hielo y observar cuántas veces ha pasado esto en el pasado. Y se encuentra que más o menos en un rango de 100, 200 años es probable que suceda una eyección de masa coronal que justo le llegue a la Tierra. Ah, ya, ¿ese es el periodo más o menos? ¿Cada 200 años no se esperaría uno de estos fenómenos? Claro. O sea, que apunte justo hacia nosotros, digamos. Eso es lo que hace que sean poco comunes, porque el Sol, claro, tiene un ciclo cada 11 años. Durante esto máximo es probable que hayan eyecciones de masa coronal, pero tiene que suceder que esta burbuja que lanza el Sol nos llegue justo a nosotros. Y eso es lo que hace que sea menos recurrente. Claro, y ahora cuando sucedió esto en el año 1859, lo que pasó es que hubo dos astrónomos, uno que se llama Richard Carrington y el otro que era tocayo de él, se llamaba Richard Hodgson. Ellos eran observadores de la actividad solar, porque justamente en esos tiempos se quería entender cómo funcionaba este ciclo solar de su actividad magnética. Y estas personas, contando manchas solares, una buena mañana de finales de agosto de 1859, observaron que aparecieron súbitamente, mientras ellos observaban, dos manchas blancas muy brillantes que duraron unos 5 minutos. Y ellos lo anotaron, fue algo muy inusual. Llevaban ellos casi 10 años, cada uno de ellos observando manchas solares, y era la primera vez que veían este flachazo tan violento en la superficie del Sol. Resulta que horas después, todas las conexiones telegráficas de Inglaterra, que era donde ellos vivían, fueron interrumpidas por grandes cantidades de ruido. Y durante esa noche y las 4 noches siguientes se produjeron auroras que fueron vistas en toda Inglaterra, en latitudes más bajas hasta Roma, Madrid. Se vieron en Santiago y Concepción por nuestro lado, como les contaba, e incluso se llegaron a observar en los trópicos. Hay registros de que se observaron auroras de gente que estaba mirando en la playa abajo de unos cocoteros en pleno ecuador terrestre. Pero ¿no? el paisaje, ese palmera y auroras. Un daiquiri y aurora. ¿Ah? Sí, o sea, ese es el tipo de eventos naturales que uno ve una vez en la vida, si es que no, o sea, estos son súper poco recurrentes. Y este evento entonces se le llamó el evento Carrington, que ha sido el evento más violento de una eyección de masa coronal que le ha pegado a la Tierra, y produjo hay un montón de registros de lo que observó la gente, de testimonios, de que, por ejemplo, hay gente que reportaba que durante esas noches en, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos, había tanta luz en el cielo estaba totalmente cubierto de una luz carmesí. Imagínense como que estuviera nublado de un carmesí intenso, que todo el cielo brillaba, que podían leer, por ejemplo, el periódico en plena noche. Hay gente que dijo que incluso dejó de ver las estrellas, o gente que reportaron de un cazador que fue capaz de cazar 3 aves a la 1 de la mañana porque las aves se confundieron y pensaron que era el día y porque el cazador podía verlas volando con la luz de la aurora. Incluso hay gente que, claro, reportó esto en Cuba. Y lo importante también es que incluso en esa época había ya una red telegráfica en parte de Europa, en Estados Unidos,
Y hubo reportes, primero, de que las comunicaciones se interrumpieron muy violentamente, desde la tarde hasta la 1, 2 de la madrugada de estos días sucesivos, y era muy difícil comunicarse, y incluso hay un reporte de un operador de telégrafo que se electrocutó. ¿Y por qué? Porque la atmósfera, al cargarse tanto de campos magnéticos que varían en el tiempo, generan corrientes magnéticas. Entonces eso indujo corrientes eléctricas en todos los sistemas de cableados de telégrafo y hizo más difícil la comunicación. Incluso hay un reporte de 2 telégrafos hablando entre Boston y Portland, que ellos durante 2 horas en la noche desconectaron sus baterías y aún pudieron seguir funcionando solamente con la energía que la atmósfera cargaba las líneas telegráficas. Es bien increíble si esa eso parte pasara ahora, perdón Álvaro, porque no solo en este contexto, sino como que hace harto tiempo ya como que dependemos casi 100% de todo esto, de las comunicaciones, de los computadores, de los celulares. O sea, cuando se cae BTR la gente se vuelve loca un poco. Entonces imagínate Claro. si todos los sistemas se cayeron, sería bastante caótico, por decirlo menos, ¿no? Sí, sí. De hecho, con esa nota, bueno, tiene una parte que es un poquito apocalíptica y luego una nota, digamos, de que no estamos mal. Es justamente lo que cuentas tú, Maca, de que en 1859 solamente esto afectó a los telégrafos, ¿no? Que era la tecnología más avanzada que teníamos. Desde entonces las cosas han cambiado mucho. Si hubiera una nueva evento como el evento Carrington en la actualidad, sería mucho más complicado, no porque nos afecte a nosotros. O sea, nosotros somos máquinas de carne y hueso a los cuales, aunque la atmósfera se cargue eléctricamente, no nos va a suceder absolutamente nada. Es totalmente, digamos, no tiene ningún efecto sobre nosotros, pero sí sobre la tecnología. Imaginémonos, por ejemplo, los satélites orbitando en torno a la Tierra, que les llega todo este flujo de partículas cargadas. Si no se inactivan, es muy probable que esos satélites se quemen y dejen de funcionar entonces las telecomunicaciones hasta que se reparen. Puede ser peligroso para los astronautas, ¿no? Que estén orbitando, porque eso equivale a que los metamos en un reactor nuclear, o sea, la cantidad de partículas cargadas, ionizantes que recibirían. Es complicado también para las líneas eléctricas, porque lo que les contaba hace rato de los telégrafos tiene que ver con que al cambiar tan violentamente los campos, el magnetismo dentro de la Tierra, en la atmósfera, genera corrientes eléctricas en los cables, sobre todo si están orientados en dirección norte-sur, ¿no? Porque son justamente siguiendo las líneas del campo magnético terrestre. Y eso puede hacer que, debido a un evento como el Carrington, o incluso inferior a él, se carguen las líneas eléctricas y se sobrecarguen, llegan a explotar transformadores y entonces nos dejen a oscuras. Esto no es ciencia ficción porque sucedió en 1989 en un evento mucho menos violento que el Carrington, que hizo que durante 9 horas se apagaran, hubo cortes eléctricos en la mayoría de Quebec, en Canadá, y en parte del noreste de Estados Unidos. Y eso afectó a 6 millones de personas y fue un evento relativamente menor. Desde entonces, en Canadá por lo menos, se han tomado varias medidas como implementar muchos cortes en el sistema, de tal manera que si sucede algo así, protegemos los transformadores, cortamos algunas líneas eléctricas y conectamos las líneas eléctricas a la mayor cantidad de objetos que hagan que se gaste energía. Entonces evitamos la sobrecarga del sistema eléctrico. Igual, pucha, que sería lindo, encuentro yo, si, bueno, obviamente si no hay complicaciones mayores, pero que se apagara toda la Tierra por una horita y pudiéramos ver a ver la Vía Láctea. Una cosa impresionante. Sí, para conectarlo un poco con lo que nos contaba Manu. Además, que se imaginan si pasa una cosa así, las bolas de nieve que se arma por redes sociales acerca de lo ovni, qué sé yo, así que más vale que coincida con un ratito de caída de internet. Claro. Sí, es verdad. Sí, bueno, de hecho, un evento como este, y aquí les cuento la parte mala del asunto, o sea, si nos sucediera hoy sin tomar muchas medidas, no solo se interrumpen las telecomunicaciones, se interrumpen las radiocomunicaciones, porque al afectar la atmósfera ya las ondas de radio no se reflejan y no nos podemos comunicar ni por radio, ni por celular, ni por internet. Se corta la luz, se revientan los transformadores, nos quedamos sin electricidad, a veces nos podríamos quedar incluso sin agua, porque eso depende de la electricidad. Nos quedamos sin navegación satelital, nos quedamos sin nada, ¿no? O sea, casi el sol nos arroja de vuelta a la edad de piedra, y si no se toman las medidas, hay estimaciones que, por ejemplo, dicen que en Estados Unidos solamente se podrían perder 2.5 trillones de dólares en los daños al sistema eléctrico y en los daños a la economía que generaría, por ejemplo, estar semanas o incluso años
sin electricidad, porque eso es lo que costaría reparar una red que se ha construido a través de 150 años, ¿no? Oye, ¿y los gobiernos entonces se preparan para este tipo de cosas? ¿Le hacen caso a los científicos esta vez para prepararse para este tipo de eventos que entiendo que quizás no se pueden predecir con tanta precisión, pero algo se puede poder hacer antes, ¿no? Como Sí, para o sea, preparar. bueno, gobiernos como el de Canadá han tomado medidas porque, como les contaba, ya les ocurrió algo parecido en 1989, ¿no? El 2012, nosotros estuvimos a punto de tener un evento Carrington en todo el mundo y esa bola de plasma pasó justo al ladito de la Tierra. Nos salvamos por poco. Mira, ya. Pero claro, no hay, por ejemplo, hablando del Y ahí caso coincide con los particular de 200 Chile, años más o menos de promedio, po, ¿no? justamente, o sea, va ¿no? en línea con esa estadística. Los países en general más al norte del mundo sí han tomado medidas porque no son tan difíciles de tomar. Eso es la parte positiva y con eso quiero terminar del asunto. Que si bien es cierto, el sol puede tener esta influencia tan devastadora, digamos, sobre nuestros sistemas de distribución eléctrica y sobre nuestra vida actual tecnológica basada en cables, digamos, y en electricidad, es algo bastante evitable por dos razones. Porque primero, hay muchas instituciones que ahora monitorean lo que se llama el clima solar o el clima espacial, monitorean la actividad del sol, por lo tanto, cuando observamos una fulguración, una explosión muy grande en el sol, tenemos entre 17 y 40 horas para hacer cosas. ¿Qué cosas? Cortar los sistemas eléctricos, cablear a tierra la mayor cantidad de nuestras redes eléctricas, cosa que esta sobrecarga no reviente los sistemas, mover Avisar a mi madre que satélites. no la voy a llamar Exacto. y no es porque Y- me morí. Y comprar Exactamente, cerveza o sea, va a tener en la casa, creo yo. Y justamente hay muchas maneras de sobrevivir a esta tormenta magnética, tomando medidas que son posibles de hacer, pero que dependen de que los gobiernos sean cuidadosos de proteger nuestros sistemas eléctricos. Aquí a veces se bromea con que en Santiago a veces se nos corta la luz cuando llueve, ¿no? Así que diría que no estamos tan preparados, pero es algo que se puede hacer y que es A mí se me corta la luz muchísimo, cuando llueve, así muchísimo. que ojo ahí. Y ojo que esto es muchísimo más barato que reparar los daños que podría producir un evento como esto. Entonces es algo potencialmente desastroso, pero muy evitable. Entonces, Bueno, con esa nuevamente nota hacemos un positiva quería llamado terminar, ¿no? a las Primero autoridades. a tomar conciencia. Mira, digamos dos temas. Exactamente. ¿Ah? Bien importante como preocuparse de estos temas que parecen como tan remotos, como que nunca va a pasar, pero cuando pasan nos arrepentimos de no haber tomado las precauciones necesarias, ¿cierto? Y No lo sé, Álvaro, importante es que si... se monitorea el sol. Eso es lo Eso. importante. Sabemos, es tal como la predicción del clima terrestre, cuando decimos en 5 días más va a llover, aquí monitoreando el sol sabemos cómo va a ser el clima espacial entre 5 días en 17 horas. Por lo tanto, Ya. vamos a enterarnos cuando nos vaya a suceder esto, por lo tanto se pueden tomar las medidas y evitar al mínimo los daños. Y como les decía, a nosotros como seres humanos de carne y hueso, esto no nos significa absolutamente nada, salvo a lo mejor esta experiencia extraordinaria que se nos puede dar una vez en la vida, de observar el cielo de color carmesí incluso en Santiago. Que debe ser Bueno. maravilloso, además, Increíble. ¿cierto? Ya. Pero bueno, a nosotros como seres humanos, excepto que te electrocutes como ese pobre señor que no estaba preparado para este evento. Ya, entonces con este tema estamos terminando este tercer capítulo del podcast con invitaciones a tomar conciencia, como decía Rodrigo, que es muy importante y más allá de las bebestibles que tengamos, la idea también es poder tomar este concepto y darle la importancia al conocimiento, la importancia que tiene, ¿cierto? Para que todos empecemos a informarnos sobre las cosas que pasan en nuestro universo. Así que les doy las gracias. No sé si alguno quiere terminar con algunas palabras, nada. Entonces les doy las gracias por habernos contado estos 3 increíbles temas en este tercer capítulo de nuestro podcast, Tomando Conciencia. Los invitamos también a escuchar a los otros capítulos, quiero decir, y a dejarnos comentarios, preguntas, temas, como decía Rodrigo antes. Eso. También en nuestras redes sociales que ya conocen. Así que muchas gracias, nos escuchamos en el próximo capítulo y eso sería. Muchas Chao. gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, que estén bien. Nos vemos. Esto fue Tomando Conciencia del Instituto Milenio de Astrofísica,
Revive este y otros capítulos en las redes sociales del MAS. Búscanos como @astrofísica más.